para hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la senadora Lilian Quechicham. Muchas gracias, señora presidenta. Me sumo a todas las solidaridades planteadas aquí vinculada a la violencia vivida el fin de semana, sin duda con Benjamín, el funcionario de esta casa, al que no conozco, pero que todo el mundo me han dicho que tiene una contracción al trabajo muy grande. Pero también con los familiares de los infantes de Marina asesinados, con mucha fuerza también, señora presidenta, me solidarizo con la madre de esos 2 niños asesinados, en respuesta a que esa mujer no quiso volver con ese hombre y lo que se le ocurrió una vez más a esa violencia machista fue matar a sus 2 hijos, y también a esa niñita de 4 años que quedó sin madre y sin padre porque a ese hombre se le ocurrió tirarla de un balcón a la madre y después, como muchas veces sucede, tirarse él y asesinarse y suicidarse. Realmente lo quiero hacer con la misma fuerza, porque esos temas tienen que estar fuertemente planteados en la sociedad uruguaya. Y también me sumo al destaque del trabajo, tanto del presidente, de Gustavo Penades, al que conozco desde el 90 en la Junta Departamental de Montevideo, y siempre tuvo las características, igual que a usted, señora presidenta, el que siempre tuvo las características de ser un hombre estudioso, inteligente y apasionado por la política y por su partido. Y también a Charles Carreras, al que conozco también muchísimo y le conozco su contracción al trabajo y su pasión en la defensa de sus ideas. Vinculado al proyecto, yo le diría lo que intento siempre, lo que siempre intenté fue comprender. Para saber hay que comprender las cosas y si no se sabe no se puede actuar. De esta manera se expresaba, señora presidenta, el general Sereñi respecto a los fundamentos y a la responsabilidad de la acción política. Comprender, poner las cosas en contexto para a partir de ese conocimiento aprendido actuar en consecuencia. Y como ha sido siempre una referencia para mí, lo quiero mencionar hoy una vez más para comprender la acción política. Desde ese lugar, entonces, señora presidenta, es que yo intentaré reflexionar junto a todos ustedes para comprender de qué estamos hablando cuando consideramos este proyecto de ley de urgente consideración, qué razones lo han justificado, cuál es el fundamento de la figura jurídica tan especial y tan específica, qué fines tiene, y para ello necesariamente tengo que incursionar un poco en la historia. Yo no voy a incursionar hoy en los temas, porque lo voy a hacer mañana cuando se planteen los capítulos, y ahí sí seguramente, igual que Sabini y otros compañeros, nos meteremos más en la profundidad, en el caso mío personal de la educación, que es un tema que me apasiona, me compromete y me preocupa. Los proyectos de ley de urgente consideración aparecen en nuestro ordenamiento jurídico incorporados a la Constitución aprobada en noviembre del 66, junto a un cuerpo de medidas que buscaban dar respuesta en ese momento a una coyuntura muy específica. Dicha reforma constitucional fue justificada como una esperanza para aquellos tiempos difíciles, un intento por destrabar un sistema institucional que no respondía a las circunstancias históricas y que planteaba transformar un, y abro comillas, deliberativo lento, pesado y burocrático. Así lo definía Rubén Correa Freitas en ese momento y años más tarde. Desde el año 52, Uruguay era gobernado en un régimen de colegiado por un Consejo Nacional de Gobierno de 9 miembros, 6 por la mayoría, 3 por la minoría, que expresaba en ese momento el acuerdo alcanzado entre los lemas tradicionales del país. Esa modalidad de gobierno, que era de responsabilidad despersonalizada, funcionó sobre una base filosófica de división a cuota fija de la estructura del Estado. El famoso 3 y 2 resultó a la postre también inoperante a la hora de enfrentar la crisis que sufría el país
y yo creo personalmente que contribuyó a cierta depreciación del sistema político y de cierto desencanto que la población tuvo en ese momento con el sistema político. Los partidos políticos mayoritarios encontraban serias dificultades a la hora de construir mayorías legislativas que le garantizaran una gobernabilidad razonable. Y para colmo había una coyuntura internacional extremadamente compleja que incidía negativamente en la sociedad nacional, envolviéndola en una crisis de magnitud y alcance desconocidos por las generaciones en ese momento. En ese momento, el joven parlamentario Wilson Ferreira Aldunate analizaba la coyuntura en estos términos. Decía, en menos de 30 años ocurrieron transformaciones radicales en las condiciones de existencia y convivencia de hombres y pueblos que han provocado en el Uruguay el paulatino agotamiento de los supuestos que permitieron una pacífica y laboriosa convivencia nacional. Hoy día, todos esos acuerdos están de acuerdo en que la situación es insostenible. Tal cual ha llegado a ser, solo podría alumbrar mayor anormalidad. Todos sabemos lo que pasó después y todo lo que sufrimos. Es para este Uruguay en caída libre que yo analizo ante una inminente crisis política que el sistema recurre como una esperanza a la memoria de presidentes fuertes, ahora con mandato por 5 años, a la que dota de facultades institucionales y mecanismos constitucionales que contribuyeran al mejor ejercicio de la autoridad y que aportaran a la construcción de escenarios de gobernabilidad imprescindibles. Entre ellos aparecen las PUCs. El mecanismo le concede al Poder Ejecutivo la posibilidad de enviar proyectos de ley bajo la forma de urgente consideración, no más de uno por vez, y que el Legislativo debe resolver en un plazo no mayor de 90 días. En caso de no hacerlo, el proyecto se convierte automáticamente en ley. Así, entonces, en ese contexto de institucionalidad calificada como insostenible, es que el mecanismo de urgente consideración legislativa hace su aparición en el país como una herramienta de cierta presión del Poder Ejecutivo al Parlamento, por esa inoperancia que estaba calificada y esa lentitud. Un pormenorizado informe de la Universidad de la República de septiembre del 2019, que realmente recomiendo leer, Programa de Estudios Parlamentarios, los proyectos de ley de urgente consideración, que yo comparto totalmente, sostiene que, inspirados en el modelo de Francia, los reformistas uruguayos idearon las PUC como un dispositivo orientado a reducir los costos de transacción que provocaba un Parlamento dominado por partidos a veces muy fraccionalizados y carentes de disciplina. Imponer un plazo para el tratamiento del proyecto a partir de un ultimátum de la aprobación automática. Era visto como una solución para los problemas de acción colectiva derivados de una asamblea balcanizada, así se la calificó en su momento. Aunque no pudimos acceder a la información sobre el uso de este mecanismo desde su aprobación en el 66, sí hay una información muy precisa para el periodo 85-2019 que surge del informe de la UDELAR antes referido. Durante este lapso de 35 años, que corresponden a 7 periodos de gobierno, hubo 13 proyectos de urgente consideración que fueron enviados con ese rótulo. Esta pequeña cifra representa apenas el 0,003 del total de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo durante todos esos periodos, que fueron unos 3.732. Lo que aquilata el carácter excepcionalísimo con que el sistema acogió el mecanismo, reservándolo en principio para temáticas o situaciones de real trascendencia. De esos 13 proyectos, 9 fueron aprobados y 4 fueron rechazados. De estos, uno en la primera administración del doctor Sanguinetti, la amnistía a los militares y policías involucrados en violaciones de derechos humanos, y 2 en el gobierno de Lacalle Herrera, ambos referidos a la seguridad social
y uno en la administración de José Mujica, la Declaración de Interés General del Personal Especializado en Vuelos de la Fuerza Aérea. Las aprobaciones corresponden en el gobierno del presidente Lacalle al monopolio estatal de los seguros, 2 al primer gobierno de Tabaré Vázquez, la creación del MIDES y del PANES, y 3 en el gobierno de Mujica, declaración de emergencia sanitaria en la asistencia anestésico-quirúrgica, la unificación del cobro de patentes de rodado y los beneficiarios de la Dirección Nacional de la Sanidad de las Fuerzas Armadas. En su primera administración, el presidente Sanguinetti no logró aprobar una PUC relativa a la amnistía, un tema prioritario en ese primer gobierno de la salida de la dictadura, con una marcada incidencia en el desarrollo de la aún frágil democracia. El asunto, como todos sabemos, desembocó en la aprobación de la ley de caducidad en diciembre de 1986. Cabe acotar que el citado proyecto fue el primero que se tenga en cuenta en el país y el único presentado por el doctor Sanguinetti al cabo de sus 2 presidencias. Por el contrario, el presidente Lacalle Herrera, en su único periodo de gobierno, hizo un uso más asiduo de esta herramienta. Envió 4 PUCs, fracasando en la aprobación de la mitad de ellos. Consiguió aprobar la desmonopolización de los seguros y la modificación de una serie de impuestos a poco tiempo antes de culminar su mandato, pero no pudo sancionar los 2 proyectos relativos a la seguridad social. El gobierno de coalición de Jorge Valle, con Lacalle Herrera, ya bajo el sistema de balotaje, aprobó en el primer año de gestión 2 PUC, una sobre las mejoras a los servicios públicos y privados, seguridad pública y actividad productiva, y otro denominado Mejora en la Administración Pública y Fomento del Empleo. En ambas instancias, los proyectos PUC profundizaron el concepto iniciado por el doctor Lacalle e involucraron a una treintena de políticas públicas diferentes cada una de ellos. El presidente Tabaré Vázquez consiguió aprobar al inicio de su mandato 2 PUC, una la creación del Ministerio de Desarrollo Social y otra la creación del Plan de Atención Nacional de Emergencia Social, llamado PANES. En su segundo periodo de gobierno no hizo uso de este mecanismo. Por su parte, el presidente Mujica envió 4 PUCs, la Declaración de Emergencia Anestésico-Quirúrgica, el régimen de aprobación del cobro de patentes de rodado, unificación de patentes de rodado y la liquidación de la contribución mensual a beneficiarios de la sanidad de las Fuerzas Armadas, y a la Declaración de Interés General del Personal Especializado. Este último fue desechado porque tenía una norma similar que había sido aprobado en la rendición de cuentas del 2011. Por lo tanto, como sostiene el informe del Audelar, si descontamos este último caso, podemos ver que las PUCs que salieron adelante fueron en general aprobadas en situaciones donde el presidente contaba con un respaldo parlamentario importante, en los primeros años de gobierno de Lacalle y de Valle y a lo largo del gobierno de Mujica. Y esta situación contradice un poco la intención de los reformadores de la Constitución que idearon este mecanismo justamente para favorecer a presidentes minoritarios. Esta tal vez sea la razón, concluye el Audelar, por la cual los presidentes uruguayos utilizaron tan poco las PUCs, dado que la mayor parte del periodo han existido mayorías de partidos o de coaliciones que apoyaban al presidente. De lo antedicho se desprende, señora presidenta, y cito textualmente el informe, en general los PUC han sido utilizados para aprobar temas sustantivos de la agenda de los gobiernos. La amnistía a los militares era una medida que el presidente Sanguinetti había concebido como parte de su plan de pacificación, la desmonopolización de los seguros, la seguridad social, el MIDES, el plan de emergencia, el cobro de patentes, etc. Sin embargo, hay 3 PUCs que no pudieron ser caracterizadas de ese modo porque presentaban una naturaleza legislativa diferente. Nos referimos a 3 leyes de urgencia que contenían una diversidad grande de temas y que la literatura politológica denomina leyes ómnibus. Ellas son la Ley de Modificación de Impuestos enviada por Lacalle Herrera,
en agosto del 94 y las 2 leyes de urgencia presentadas por Jorge Valle en su primer año de gobierno. El informe de la UDELAR continúa diciendo: consideran que las leyes ómnibus son piezas legislativas inconvenientes para la democracia porque impiden un tratamiento parlamentario adecuado. El tema ha sido largamente debatido en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Francia, donde aparecieron las primeras leyes ómnibus, llegándose a la conclusión de que las decisiones que se toman por esta vía restringen la posibilidad de un debate adecuado. Y dado que una sola norma apunta a modificar el statu quo de varias políticas públicas, el análisis profundo y meditado por comisiones se vuelve improbable. Desde luego, esta situación empeora si se agrega el mecanismo de urgente consideración, pues a las dificultades estructurales se le agrega el problema de los plazos. Los análisis de coyuntura señalan, concluye la UDELAR, que la estrategia desarrollada en estos casos es hija de la necesidad de las coaliciones de gobierno en Uruguay no sobreviven a los 5 años de mandato, por lo cual su rendimiento efectivo en términos de producción de decisiones gubernativas tiende a ser muy acotado. En otras palabras, es preferible enviar un gran paquete legislativo y negociar con los socios una única vez que enviar una decena de proyectos y reiniciar la discusión cada vez que uno de ellos vaya a ser tratado. La estrategia, sin ninguna duda, resigna la calidad en el debate parlamentario a cambio de cierta eficacia legislativa, porque modifica de un plumazo un número grande de políticas. Esta ley que estamos tratando, que se trató en 22 días, modifica cerca de 30 leyes. Algunas de ellas tuvieron más de 200 días de discusión. Por lo tanto, solamente con eso estoy diciendo cómo se resignó un poco la discusión y el carácter democrático del debate. Este proyecto que hoy estamos debatiendo se inscribe, desde mi punto de vista, en este modelo de estrategia. Mucho se ha debatido sobre el sentido de urgencia asignado por el constituyente a las PUCs, que se refiere a la urgencia social en algún plano específico, por ejemplo, la actual pandemia sanitaria que afecta hoy al país, podría ser, o si se refiere a la urgencia temporal definida por el Gobierno para un cronograma legislativo. El asunto es bastante confuso a estar por el texto constitucional y permite la interpretación en ambos sentidos, a tal punto que los diferentes gobiernos, atentos a sus sensibilidades particulares, han hecho uso de las PUC en ambas acepciones. Lo que a nuestro juicio no admite una doble interpretación, señora presidenta, es que el texto constitucional se refiere a un proyecto de ley, a uno por vez, y no a un programa de gobierno o a una ley ómnibus, como con acierto califica el referido informe. Y revisando las leyes votadas en el transcurso de las diferentes legislaturas del país, no se encuentran normas heterogéneas que correspondan a materias variadas fuera de las 2 referidas materias presupuestales expresamente diferenciadas en su formulación en la Constitución. De lo que se desprende que la expresión de proyecto de ley o modificaciones a las leyes anteriormente dictadas que aparecen en textos constitucional que da origen a la PUC debe entenderse con esa acepción y esa característica de la ley. Esta interpretación de las PUC en versión ómnibus, que van desde la creación de un ministerio hasta el control de las carnicerías en el interior del país, pasando por los perros sueltos en los campos, o la educación, o la seguridad, se asemeja, a mí me parece, a cierto talante que no es el que nosotros hubiéramos querido para discutir estos temas importantes. Pero además, señora presidenta, y refiriéndome explícitamente al PUC en consideración y leyendo cuidadosamente su expresión de motivos, encontramos que fuera de lo que compone el concepto proyecto de ley de urgente consideración, el vocablo urgente aparece solo en 3 oportunidades referidos a la seguridad, a la economía y al ENAC.
Llama la atención que, siendo muy otras las urgencias hoy en el Uruguay, referidas a la pandemia, a la salud, al empleo, a la lucha contra la pobreza y, permítame decir, al turismo, una de las actividades económicas más importantes del país, ellas no se mencionan, no existen para la PUC. Y yo diría que ese borrador que muchos senadores han dicho que se elaboró el 22 de enero, ya tenía algunas de estas urgencias planteadas, no aparecieron solo con la pandemia. Por lo tanto, podrían perfectamente haber estado planteados. El presente del turismo hoy es dramático en el Uruguay, dramático, porque es una actividad que requiere de la presencia, porque es una actividad que requiere de la movilidad, pero porque ya venía arrastrando algunos problemas vinculados a la región. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, dice que iremos para atrás 5 o 7 años, que se van a perder unos 450.000 millones de dólares, porque se eliminó la demanda en los hoteles, en los restaurantes, en los parques, en los museos, porque han colapsado las líneas aéreas en el mundo, las líneas de cruceros, y porque tiene un enorme impacto sobre las pymes, que son la mayoría de las empresas turísticas. El Uruguay, que en el 2019 le ingresaron 1.750 millones de dólares por turismo y casi 3.300.000 visitantes, en este proyecto no dice ni una sola palabra sobre turismo. Y no ahora, la podía haber incorporado cuando se elaboró. No plantea ninguna estrategia de apoyo al sector, no aporta ninguna mirada urgente a esta situación. Y otro aspecto que a mí me llama la atención es el que se refiere a la educación, del que yo mañana voy a hablar más en profundidad, no lo voy a hacer hoy. Pero una materia que desde hace más de un quinquenio viene siendo presentada como un problema urgente a resolver, en tanto constituye la base de cualquier posible estrategia de desarrollo nacional, y en eso estamos todos de acuerdo. La educación es un desastre, es la imagen que se ha intentado matrizar en el imaginario colectivo, sin tener en cuenta los enormes avances vinculados a la infraestructura, sin tener en cuenta los enormes avances vinculados al CEIBAL, vinculados a los 100.000 estudiantes de la UTU, a la UTEC en el interior, a la descentralización de la universidad. Hay problemas en secundaria, pero de verdad que calificar a la educación como un desastre es, me parece a mí, no conocer todos los avances que en muchos terrenos hemos tenido en ese tema. Y sin embargo, y según consta en la exposición de motivos de esta PUC, y abro comillas, una nueva ley de educación no es una tarea que el Gobierno se haya planteado en este momento. No se ha optado por una estrategia de reforma educativa radical, sino apenas por la instalación de una gradual y progresiva dinámica de cambio. Mañana nos vamos a referir a este capítulo, pero de verdad que lo que hay aquí sí es una nueva ley de educación, tirando abajo otra que se discutió muchísimo más tiempo y que me parece que realmente hoy no corresponde. Yo hubiera deseado estar el 28 de abril cuando se discutió la urgencia, porque hubiera podido plantear que hubiera deseado de corazón y hubiera intentado hacer un acuerdo con el Frente Amplio de discutir esta ley de educación y de tener una respuesta en 4, en 5, en 6 meses, pero discutirla y tener una discusión más colectiva, más como política de Estado. Y con gran nitidez el informe de la UDELAR habla de los temas de la gobernabilidad, siendo casi el exclusivo argumento para la creación del mecanismo de las PUC. Yo creo que realmente hoy, a más de medio siglo de incorporado estas normas en la Constitución, en ese momento, vuelvo a repetir, como una esperanza para aquellos tiempos difíciles, incapaces, no obstante, de impedir el final que todos sabíamos cuál iba a ser,
La democracia uruguaya se afianza como una de las más firmes y profundas de América Latina. No estamos en la realidad del año 66, que era totalmente diferente. Entonces, ¿qué sentido tiene esta PUC? Que realmente una democracia que el país ha trabajado, trabajosamente ha construido, no tiene nada que ver con aquel tiempo del año 66. Entonces, ¿qué sentido tiene volver la mirada hacia una metodología para aquel momento, para una democracia en caída libre que no es la que hoy tenemos? Y yo me pregunto sinceramente cómo no hemos sido posibles de que no nos hayamos puesto de acuerdo a esta altura de la evolución democrática del Uruguay para derogar este mecanismo constitucional, para mí obsoleto, fuera de tiempo histórico, o cuando menos reglamentarlo de una manera más clave y preciso en el sentido de la urgencia para evitar, desde mi punto de vista, algo muy negativo que son estas leyes ómnibus. Hubiéramos preferido estar hoy en un Parlamento con otra mirada, legislando para las generaciones que vienen, con certezas, con seguridades jurídicas, que hagan a la enseñanza, a la seguridad social, al derecho a la vivienda, a las políticas de Estado surgidas de grandes acuerdos nacionales para hacer realidad esos gobiernos de mayoría nacional y que no necesariamente tienen que ver con las mayorías para llegar al gobierno. Las mayorías nacionales se pueden seguir construyendo más allá de que uno llega al gobierno. Por último, señora presidenta, obviamente por todo lo expresado, adelantamos que no vamos a votar, acompañar con nuestro voto este proyecto de LUC, no solo por sus contenidos, que en algunos casos, como usted sabe, vamos a acompañar y hemos podido compartir y hemos podido mejorar, y los compañeros que han trabajado nos han dicho de la riqueza de ese trabajo, sino también por la forma, por una génesis que no compartimos, por un talante que yo creo que este cuerpo no se merece y por cierto componente antirrepublicano que yo creo que conlleva esta ley. En el informe mayoría se planteaban algunas cosas que yo no puedo dejar pasar por el senador Penades. Él decía, para nosotros el no se puede no existe. Yo le quiero decir que para los que ejercimos el gobierno en estos últimos 15 años, el no se puede tampoco existió. Y por eso logramos cosas que estaban 100 años planteadas en el Uruguay que no se habían podido resolver. Las 8 horas del trabajador rural, la lucha contra el tabaco, un sistema nacional de áreas protegidas, no es un tema nuevo, no aparece hoy acá como un gran... Es un avance extraordinario y yo les puedo decir que desde el turismo lo hemos apreciado enormemente. La interrupción voluntaria del embarazo, señora presidenta, no fue la ley que nosotros propusimos, fue una ley consensuada en donde le incorporamos cosas que plantearon muchas otras personas integrantes de otros partidos y por eso lo sacamos. El 80% de las leyes de nuestros 15 años de gobierno fueron aprobadas por unanimidad. Se puede decir y sacar los ejemplos de lo que no, porque claro, hay dos miradas de país y indudablemente siempre hay un cuerpo de ideas en el que no nos vamos a poner de acuerdo, pero siempre hay que trabajar buscando esos acuerdos. Y yo hoy hablaba con Peña, él decía, no venimos a barrer, venimos al Uruguay de muchos colores, y yo acompaño lo que dice Peña, y yo no soy la misma después de haber ejercido el gobierno que la que era en el 71, o incluso la que fui en el 2000 gobernando Montevideo. Soy otra. Me siento que tengo otra responsabilidad. Disculpe, sí. Senadora, está pidiendo la senadora... Ya termino. ¿No quiere que le prorroguemos la hora? Bien, bien, bien. Vamos a proceder a votar por la afirmativa. Entonces, 19 en 20, afirmativo. Prosiga, señora senadora. No, termino diciendo que hay muchas cosas en las que nosotros el no se puede no lo tuvimos nunca como un precepto, porque logramos bajar la mortalidad infantil, porque logramos bajar el embarazo adolescente, porque instalamos después de 100 años de hablar de descentralización en este país, un proceso de descentralización que hoy tiene a los municipios como un factor fundamental. Y eso no se hacía diciendo no se puede, se hizo diciendo se puede, con todas las dificultades que el caso
conlleva. Y sin ninguna duda, en la infraestructura, ayer hablaba con alguien que me decía, qué horrible, en Rivera hay más casos de COVID que en Montevideo. 52 en Montevideo y hay 46, por suerte parece que el virus está circulando menos y todos debemos estar atrás de la estrategia que se está instalando en la frontera para poder luchar allí también. Pero ¿saben que Rivera por 80 años no tuvo CTI? Y lo tiene desde el 2012. Eso no se hacía diciendo no se puede, se hizo diciendo se puede y planificando infraestructura que hoy nos permite enfrentar muchas de los enormes desafíos que la pandemia nos está marcando. Sin ninguna duda, sobre los temas de educación y seguridad voy a profundizar en el día de mañana. Termino diciendo que la palabra respaldo a la policía como una solución para los temas de la seguridad, a ver, ¿qué queremos decir con respaldo a la policía? Yo siento que nosotros la respaldamos. Yo siento que aumentándole los sueldos, que teniendo uniformes dignos, que tener comisarías dignas, que tener tecnología, tablet, cámara, que tener chalecos, que tener armas, es respaldar a la policía. Ahora, los resultados, no siempre en un mundo donde el delito es el que es el que muchas veces deseamos. Y seguramente hoy que cambiamos de roles, todos vamos, así como yo cambié siendo gobierno, y hoy no estoy dispuesta a hacer la misma oposición que fui en el 70, soy otra persona y sé de las dificultades. Bueno, quiero decir que tenemos un desafío enorme en esos temas en el que nos va la vida como país. A todos, a los blancos, a los colorados, a los independientes, a los frenteamplistas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a la ciudad, al campo, sin ninguna duda. Por último, decir que saludo también porque especialmente el senador Vergara, con el que he conversado mucho porque él tuvo una participación activa en la comisión, el trabajo de los funcionarios. Termino diciendo que en mi vida política también he defendido siempre a los funcionarios públicos, siempre, porque en todos los lugares, mire lo que le hablo de la Intendencia de Montevideo, a veces funcionarios públicos muy estigmatizados, me encontré con maravillosos funcionarios, ni que hablar en el Ministerio de Turismo, que ustedes no sé si saben, pero tiene 158 funcionarios, 158 funcionarios, un ministerio que se ocupa de todo el país y por el cual ingresan 1.700 millones de dólares al Uruguay, con una entrega increíble. Por lo tanto, también digo que confiemos y a veces no pongamos de ejemplo la excepción, la anécdota para hablar de los funcionarios públicos. Eso dejémoslo a los que realmente no entienden lo que es efectivamente llevar adelante políticas públicas todos los días. Muchas gracias.